Bueno, continuamos con el programa 562 de Susurros en tus oídos, 14 años en el aire de Radio Sónica y ya hace 2 años y pico fomentando y apoyando el teatro independiente. Ahora voy a recibir a mis siguientes invitados que trabajan en una obra que a mí me pareció absolutamente espectacular, que se la recomendé a todos mis pacientes y a todos mis alumnos, a medio mundo. Se llama Migrantes y la verdad que es reír, llorar, emocionarse, angustiarse, todo. Pasa todo en esa hora y pico que dura la obra. Así que le voy a dar la bienvenida a Mariana Maciel. Hola. Por Argentina, porque Sí. estamos hablando de una obra absolutamente latina, latinoamericana, y tenemos representantes de varios países. Bueno, bienvenido Paul Criollo por Ecuador. Gracias, buenas noches. Y bienvenido Vladimir Chorny por México. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Bueno, ¿cómo llega a ustedes este proyecto? Bueno, primero algo de lo que mencionabas que me parece que es muy interesante, hablar de esta universalidad de la que intentamos partir nosotros al hacer esta obra y que se ve representada en las y los integrantes del proyecto, ¿no? Esta es una obra que cuenta con actores y actrices de las nacionalidades de los personajes que están en la obra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos a un chileno, que es César Riveros, a un colombiano, que es Juan Prada, tenemos a Mariana, Argentina, Paul, Ecuador, Olivia Torres, boliviana, yo, mexicano, y también está Greta, que bueno, Greta es la directora, es argentina, pero ella es una migrante que viene volviendo después de más de 20 años de estar en Francia formándose en la Escuela del Teatro del Sol, ¿no? Entonces hay una mezcla ahí muy rica. Tenemos también una música en escena que es Laura dos Santos. Ella es cordobesa, pero también es mitad española y entonces vivió años en España. Entonces tiene una cosa muy compleja. El proyecto se forma a través de un proyecto de Iberescena, ¿no? Greta gana el premio de Iberescena con una obra de Gabriel Fernández Chapo, que es el autor de esta obra, que él además ganó un apoyo para irse a escribir la obra a Barcelona con una beca. Entonces él en ese viaje conoce a migrantes que están, a unos por ejemplo los conoce en una estación migratoria en el aeropuerto donde los tienen detenidos, él queda detenido 2 horas y después a otros en el resto del viaje. Entonces hay una cosa muy vivencial de los testimonios de esas personas que después fueron dramatúrgicamente teatralizados en la obra y que después nosotros los adoptamos, ¿no? Entonces Greta obtiene el proyecto, nos convoca, se hace una serie de audiciones y después va seleccionando personaje por personaje y país por país y empezamos a trabajar. Ajá. Sí, por un aviso en Alternativa Teatral, ¿no? Los actores y actrices acá en Argentina usamos mucho esa página para buscar trabajo. Y bueno, así fue como llegamos al casting, que lo hizo en Bravar, y ahí, bueno, tuvimos varias etapas, digamos, de audición, hasta que, bueno, quedó el elenco definitivo. Durante varios años, además. Claro, Sí. sí, fueron como más o menos 3 años de 3 años desde el momento en que se empezó a proyectar ya en Argentina. Ajá. Yo lo conocí en el segundo año, Mariana estuvo creo que desde el primero y... Olivia también, me parece. Y no, Olivia fue la primera. Olivia sí Sí. fue la primera y fue algo muy gestado y muy evaluado para poder llegar al resultado que hoy tenemos. Que es un resultado mágico, porque realmente yo trataba, ¿no?, de explicar un poco porque en realidad no hay una línea argumental per se, sino sí un mensaje contundente, que sobre todo en las últimas palabras que dice cada uno de ustedes pinta muy bien, ¿no?, cómo a cada país se lo ve desde el primer mundo, llamémosle, ¿no? El primer mundo, el mundo civilizado. El norte global. El norte globalizado. Podría ser el norte globalizado o también la mirada del propio o del nativo del país hacia algo extraño, hacia algo diferente que no es propio y que además salta a la vista. En cualquier país, vos te das cuenta cuando vives en un país que alguien no pertenece o no pertenece a tu ciudad, vos te das cuenta enseguida que no pertenece. Bueno, de alguna manera tratamos de poner al espectador en ese lugar donde
todos somos de alguna manera migrantes y todos reconocemos a alguien que no es nuestro, que no es de nuestra localidad. Claro, claro. También creo que es importante como la obra nos lleva a reflexionar, ¿no? Porque hay diversos motivos migratorios. Uno puede ser por razones políticas, otro puede ser porque, bueno, obedece al propio deseo de vida, las migraciones forzadas de tanta gente que muere intentando llegar a la costa en una balsa precaria, ¿no? Creo que todo ese abanico se despliega en lo que vemos que ustedes hacen sobre ese espacio, ¿no? Y esta me parece que es la gran riqueza de Migrantes. Sí, yo creo que hablar de la migración implica hablar de la guerra, de la desigualdad, de la exclusión, de la segregación, pero al mismo tiempo también hay otra parte de la migración de la cual nosotros queríamos también incorporar en la obra, que tiene que ver con los sueños, los deseos, las añoranzas de conocer otro lugar. La gente migra, como bien lo decías, por distintas razones. Algunas efectivamente es por necesidad y por una situación de injusticia, pero también hay otras personas que lo hacen porque tienen un sueño de salir de su lugar, de conocer el mundo, de formarse y después volver, de traer conocimiento, etcétera. Y eso es algo que nosotros intentamos transmitir desde ahí. Son razones distintas que pueden hacer que una gente se mueva de un lugar a otro, y al mismo tiempo, independientemente de eso, la posibilidad del encuentro y de reconocer la otredad y de lo que pasa cuando uno viaja. O sea, uno viaja y terminas abriéndote a personas y conectando con personas de formas en las que tal vez si te quedaras en casa y nunca salieras, difícilmente lo harías. Con todas las complejidades que eso conlleva, ¿no? Con el tema de el miedo y al mismo tiempo la adrenalina y las ganas de hacer cosas y hasta dónde voy, y aquí sí o no, esto es peligroso, ¿no? Entonces creo que nosotros también intentamos jugar con eso, con un lenguaje que además nos lo permite, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos precisamente, es poder pasar de un escenario a otro, de un lugar a otro, de un momento a otro, porque el lenguaje con el que nosotros trabajamos nos permite construir ciudades, plazas de la nada. Absolutamente. ¿No? Y además familias. Sí, familias. Bueno, tu hijo. Sí, y también, bueno, la mesa italiana. Sí. Mi padre y sí. Claro, también tu y padre. Tíos, abuelos. Sí. Hay de todo. Sí, bueno, ahí, solo para quienes obviamente no nos hayan ido a ver y que ojalá se animen a vernos, nosotros hacemos mucho trabajo con máscara, ¿no? Esto que decía Mariana, como uno de nosotros se puede convertir en el padre de ella a través de una máscara. Trabajamos con títere, con una técnica japonesa que es el bunraku. O sea, la metodología del teatro del sol incorpora muchas técnicas de teatro oriental que nosotros también trabajamos. Nosotros acá trabajamos con Ivo Cifredi, un titiritero del San Martín, un capo que nos ayudó un montón en el proceso de la creación de Teo, y también después utilizamos un montón de recursos para salir de nosotros y convertirnos en muchas personas y crear lo que queremos crear. También estuvimos dentro de este proceso, que es algo que generalmente no se da en el teatro convencional, que es estar durante 3 meses, todos los días de lunes a viernes, en un horario 6 horas al día. Así es, y estando trabajando constantemente para llegar al resultado que hoy tenemos. Entonces es algo que está construido desde otro lugar para llegar al resultado que hoy tenemos. Sí, lo importante de eso, te acompaño, Paul, es que todas las escenas, todo lo que vos viste el otro día, nació a partir de improvisaciones. Fue una creación colectiva, en definitiva, la obra. El trabajo de la comedia del arte. Claro, sí, tal cual. Bueno, también tuvimos a Renata Armesto, que es una formadora muy buena en comedia del arte. Ella ahora está viviendo en Francia, pero vino para estar con nosotros y para ayudarnos y para asesorarnos en este estilo de teatro, ¿no? Que no muchos estábamos como muy cancheros, y bueno, y salió lo que salió. Hay muchísimo trabajo corporal, independientemente de las máscaras y de los personajes que trasuntan.
el trabajo, ponen el cuerpo de una forma, ¿no? Cuando están, la escena de ese avión, por ejemplo, ¿no? Sí. A mí me maravillan esas cosas en el teatro, ¿no? Porque son los momentos de magia que uno no tiene oportunidad de vivirlos en ningún otro lugar. Claro, sí, bueno, es muy interesante lo que dices. Esta idea del Teatro del Sol juega una forma en la que se conoce también, es el teatro de las formas y de las emociones, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando nosotros estamos en esos meses intensivos de trabajo, Renata, esta formadora chilena que se formó en Italia en Comedia del Arte, pero también en la Escuela de Lecoq, etcétera, ella nos decía, bueno, nosotros vamos a utilizar nuestros cuerpos para construir las imágenes que nosotros les queremos dar al público. Si nosotros no construimos esas imágenes y no las vemos nosotros, las demás personas no las van a ver. Claro. Entonces había una cosa de interiorizar esa metodología y después lo que ya decía Mariana, ¿no? Esta cuestión de todo trabajarlo desde nuestra intuición, todo trabajarlo desde nuestras improvisaciones, todo trabajarlo desde nuestra escucha, además, porque eso también es algo que se trabajó muchísimo, es que todos somos, o sea, todos formamos el todo y además todos estamos al servicio de nosotros para poder crear esas imágenes que el público puede ver. El avión del que estás hablando, o sea, si es que nosotros no partimos de esa realidad que estamos mirando, que estamos viviendo, que estamos volando, no podemos llegar al público para que sienta esa sensación. Claro, bueno, esto que dice Paul es muy importante porque es una de las herramientas que más utilizamos tanto para la generación de la obra, pero también que se ve en escena, es decir, no solo para la creación sustantiva, sino para lo que mostramos en el escenario, que es el trabajo del coro griego. O sea, nosotros, uno de los ejercicios que trabajamos hasta el cansancio para poder llegar a esa escucha en la que estamos conectadas todo el tiempo en el escenario, fue a través del trabajo de coro griego, donde hay un corifeo, corifea y el resto de las coristas que seguimos. Entonces es una cuestión de aprender y entender, también es creo yo un logro para quienes creemos y apostamos por el trabajo colectivo en la creación del teatro, es decir, saber que el teatro se construye por una parte desde las individualidades, pero que el trabajo colectivo y la creación de grupo en el escenario es algo muy importante y que estas formas de lograrlo son, a mí y creo que a varios de nosotros nos volaron la cabeza y que creemos que por eso se refleja ese trabajo en grupo. Una cosa que nos dicen mucho es esto, se ve cómo están conectados. Además, el anexo, perdón, Vladi, el hecho es que trabajamos con música y eso muchas de las veces no es algo que se estile, ¿no? Entonces, el esfuerzo que además conlleva crear estas imágenes era incorporar a la música que estuvo desde el primer día de ensayo durante todo este proceso y entonces la música iba creando con nosotros y de acuerdo a nuestras emociones y a lo que veía y a lo que sentía. Entonces es en un momento que nosotros marcamos el ritmo, pero después ella nos marca el ritmo y es un feedback que tenemos en la obra, que lo construimos y es el resultado que hoy vemos. Claro. Bueno, vamos a escuchar un tema. Abríamos este segundo bloque con un tema de Orillas sobre las migraciones y ahora tenemos el tema más conocido de Manu Chao, Clandestino. Ya volvemos. Bueno, seguimos hablando con esta gente hermosa que la verdad nos hace vivir un carrusel de emociones. Vos sabés que una de las escenas que realmente me conmovió hasta la médula es la de Olivia en su teléfono llamando a su hija. Me mató, me emocionó profundamente porque no solamente lo podés sentir, ¿no? Y por ahí, bueno, un poquito de una referencia personal, ¿no? Porque habiendo vivido en los 70 yo en Londres, se daba esto, ¿no? Que hola, y se corta la comunicación y te quedás, viste, y no tenés más monedas y afuera está nevando y no tenés ganas de ir hasta la... Entonces, sentís que lo que estás viendo realmente
y tal vez mucha gente no lo ha experimentado, pero sucede, y le sucede a personas de carne y hueso que tienen sentimientos, que tienen emociones, que tienen amores, que han dejado amores en busca de un nuevo horizonte, y el dolor del desarraigo, ¿no? Bueno, eso más bien para las nuevas generaciones, pero hablamos de 5 o 10 años hacia acá, que el internet y el teléfono lo es todo, pero si nos vamos un poquito para atrás, era eso la realidad. Y si nos ponemos en este momento, es si no tenés wifi, si se te cortó la señal, es más o menos la situación que vos vivís con Olivia, que tratas de construir una realidad que no es la que podés tocar, y es eso, es esa impotencia de no poder. Sí, por más que tengas la imagen en la pantalla, ¿no? Y vos digas, pero bueno, es una imagen en una pantalla, ¿no? Bueno, Mariana es también como una de las que aparece mucho con Olivia ahí en la obra, y algo que yo me acordaba ahorita que mencionabas esta escena de Olivia es una de las escenas de Mariana donde tiene este monólogo sobre el sexo, ¿no? Porque me venía a la cabeza, porque una de las cosas con la que juega un poco también la obra es esta narrativa de cómo estamos en distintas emociones, y cómo por un lado está la fiesta y por otro lado está el deseo, pero también está el dolor y el desarraigo y la ruptura, y por un lado se extraña a una persona que se ama y que se dejó en el lugar donde uno vivía, pero por el otro lado también está la necesidad de la fiesta, y me duele, y por eso también quiero el exceso, y extraño, y por eso también quiero reírme, y me siento solo, y también por eso me emborracho y busco amigos y conecto y tal, ¿no? Y hay la preparación grupal de un plato, de una comida. Claro. Exactamente. Que también eso es... Cocinamos eso, en escena sí, también. Sí, y llegaban unos aromas, sí, que te embriagaban. Oh, pero totalmente, ¿viste? Y vos decís, wow, es una experiencia, qué maravilloso que es el teatro, ¿no? Sí. Yo vivo así hace 14 años en Buenos Aires, ¿no? Ajá. Y recuerdo que una compañera mía ella era muy del mundo. Era alemana, pero vivió en Chile, pero vivía acá, y bueno, el punto es que ella siempre decía, los extranjeros siempre se juntan con extranjeros porque son los únicos que en los fines de semana y en los feriados no tienen a nadie. Y es eso. Sí. Sí, y el tema de la migración aún siendo del país, que es lo que le toca a Mariana. Sí. Qué trabajo difícil. Igual el otro día me fue a ver una amiga y dijo una obra en la que la única extranjera es una argentina. Y me dejó pensando. Claro. Sí. Y sí, claro que sí. Es un trabajo de mucha búsqueda para mí, y lo sigue siendo. Yo creo que cada vez que ponga el cuerpo para Lali, voy a seguir buscando. Claro. O sea, mi personaje no es de una manera, sino que sigue ahí vivo y sigue creciendo en cada función. Esta es una nueva oportunidad para seguir buceando ese personaje. Pero sí, claro. Bueno, yo lo que pude hacer con el trabajo así más vivencial fue... yo nací en Moreno, provincia de Buenos Aires. Ajá. Y a los 17 años me vine a vivir a Capital. Y ya la mitad de mi vida la viví acá, o sea, tengo... los mismos años vividos allá que acá, y bueno, y Greta me decía como, bueno, trabaja con eso, ¿no? Con cómo fue cuando te fuiste de tu casa, y bueno, y todas esas cosas, como para recurrir a algo más de memoria emotiva, ¿no? Digamos. Los movimientos de la propia vida, ¿no? Como nos llevan a lugares a veces impensados, por la razón que fuere, y nos obligan a replantear, ¿no?, todo nuestro esquema de vida. Es que todas y todos migramos, que esa es un poco la idea detrás de esto que dice Mariana, es decir, la vida te genera cambios que te hacen correr fronteras, que te hacen moverte, que te hacen salir de cierto lugar de comodidad, transformarte, moverte, y tal vez algunas personas no salen del país, pero la vida sí te lleva
a cambiar de ciudad, y eso ya es una forma de migrar, y también en la obra queremos mostrar un poco eso, por eso la idea de la universalidad de la migración en ese sentido. Claro, también en la migración hay algo que uno piensa, o en el colectivo general se piensa que la migración es para alguien que necesita, y en estos personajes que tenemos, por ejemplo, tanto Lali como el chileno, que no salen precisamente porque lo necesitan, salen porque quieren, y eso es otro tema. Claro, lo necesita su necesitan alma. desde otro lugar. Claro, y claro. no es que pasan a ser turistas, uno lo dice turista, pero en realidad son migrantes que van y no saben si van a volver, no van y con de esa hecho, expectativa. Sí, de hecho se enfrentan a situaciones muy perversas. Límites, ¿no? sí, totalmente. Como cualquiera, digo, digo, cruzando la frontera a ellos no les importa por qué viniste. Claro, no, totalmente. Y también esto, ¿no? El hecho de, desarraigarse y lo que cuesta arraigar en otro lugar, ¿no? Porque nosotros no somos como las plantas, que la cambias de maceta y echan sus raíces normalmente. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta por ahí sentir que vamos a perder nuestra identidad cultural, que hemos dejado atrás gran parte de nuestra historia. Por eso es un tema muy fuerte el que propone Migrantes, y yo creo que debe ser vista. Muchas gracias. ¿No? Sí. Uno cuando viaja y se establece en otro país, nunca vuelve a ser solo de un país. Y es esta idea de no soy de aquí ni soy de allá, pero precisamente porque la identidad se transforma de una manera en la que hay una complejidad de deseos, de sentimientos, de querer volver, de querer quedarse, de lo que eres, de las costumbres que incorporas a lo que haces, de la forma de vivir, de todo. Hubo uno de nuestros espectadores que una vez nos comentó, o no sé si estaban todos presentes, pero él nos comentaba que era raro porque de alguna manera se identificaba mucho en el relato, porque decía, él era chileno, ¿no? Pero cuando estaba acá, él es el chileno, y cuando está en Buenos Aires, en Chile, es el argentino. Claro. Es una cosa claro. extraña también. Sí, se va mutando. Claro, porque no eres ni de aquí ni de allá. Ni de allá, exactamente. Bueno, yo seguiría hablando con ustedes toda la noche, porque la verdad que es fascinante seguir descubriendo el mundo de estos migrantes. Por lo pronto quiero agradecerles haber estado esta noche en Susurros en tus Oídos. Muchas gracias, Paul Criollo. Muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias, Vladimir Chorny. Muchas gracias. Y muchas gracias, Mariana Maciel. Gracias a vos. Y le mandamos un beso grande a Greta Risa, la maga que conjura esta maravilla que es Migrantes, que se puede ver todos los miércoles a las 20:30 en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Y bueno, las reservas en Alternativa Teatral. Sí. Miércoles están agotadas, pero buenísimo, 19, bien, bueno. Y el siguiente también se están agotando rápido, así que a no perdérsela, a no perdérsela, porque es un viaje, bueno, que no tiene retorno. Todo lo mejor, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Bueno, la semana que viene volvemos con más Susurros. Chau. Ganador